Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores. Yo quería preguntarle al periodista de Chile por ahí cómo viene llevando toda esta situación complicada, porque teniendo en cuenta que lo que comentaba hace un rato, el tema de la crisis social y política, si esos sectores se encuentran calmados o simplemente no están teniendo visibilidad en los medios de comunicación. No, yo creo que están genuinamente calmados, ¿no? El llamado a tratar de quedarse en la casa, de evitar grandes agrupaciones, en fin, se entendió como un llamado serio. Al comienzo Sí. de marzo, mientras la pauta acá era que vuelve la crisis social, que vuelven las movilizaciones, que vuelve la protesta contra el gobierno, y estábamos todos como expectantes por eso. Cuando empiezan las precauciones por el coronavirus, algunos decían que esto era un tongo, que esto era mentira, que el gobierno estaba exagerando el tema para distraer a la gente y cambiar la agenda. Pero rápidamente la gente se dio cuenta que el tema era muy serio, sobre todo, bueno, por las noticias de España, de Italia, y la gente asumió una responsabilidad, yo siento, en ese sentido. En Plaza Italia, por ejemplo, que es el lugar muy céntrico de Santiago y donde se reunía toda la gente cada viernes desde el 18 de octubre del año pasado, Sí. ahora ya no se junta la gente, o sea, salvo un par de ocasiones en las que ha llegado muy poquita gente, después de eso nada. La última gran concentración fue para el 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, y ahí hubo una movilización gigantesca, que también era una movilización contra el gobierno de alguna forma. Y esa fue la última gran concentración. Después de eso, no más. Ahora, no significa que los grupos se hayan desarticulado ni que esto Sí, haya sí. vuelto a la calma, sino que sencillamente, y Eso así lo era lo entienden todos, que es una pausa. yo quería aportar en eso, porque el trabajo que yo estoy haciendo con mi plataforma, con los grupos en Chile, trabajamos con casi 500 grupos que están en medio de este proceso de desarrollar una agenda social y definir cuáles van a ser las contribuciones que los grupos ciudadanos quieren hacer para la nueva constitución. Continúan, y de hecho la demanda por el trabajo que yo estaba facilitando antes se ha incrementado, porque como ya no se pueden reunir físicamente, Uh-huh. la gente se está volcando a las distintas plataformas en línea que les permitan comunicarse. Entonces, Claro. hay una curva de aprendizaje allí, de coordinación, pero a mí al menos, como estoy conectado con muchos de estos grupos, me da la impresión de que no ha perdido el foco la gente, o sea, No. sigue Y teniendo también interés. esta misma crisis del coronavirus también te muestra algunas de las falencias grandes que tiene el sistema chileno, por ejemplo, de las diferencias de sistema público de salud contra el privado de salud, que era un asunto central en la crisis social del 18 de octubre. O sea, la brecha es muy grande en ambos sectores. Uh-huh. Lo que es evidente es que la pandemia del coronavirus nos está poniendo a prueba a todos, ¿no? ¿Creéis que habrá un antes y un después de toda esta epidemia? Yo creo que ya está un poco ocurriendo en algunos niveles. Yo anteayer conversaba con colegas académicos con los que trabajo en Italia y la gente allí ya habla de un antes y un después. O sea, se han ido y se han puesto de manifiesto situaciones de mucha disparidad, de mucha inequidad, incluso en lugares como Italia, donde a diferencia de lo que hay en Estados Unidos y por supuesto que haya también en Chile, donde no existe un aparataje del Estado que te resuelve ciertas cuestiones básicas, ¿no? Como acceso a la salud, ¿no? Incluso en esos lugares como Italia, donde sí existe, se siguen dando dificultades y problemas de acceso, ¿no? No es siempre igualitario. El efecto yo creo que es muy potente, va a tomar tiempo sopesar y entender realmente la magnitud, pero es lo que yo comentaba antes, Jesús. Yo creo que
debiese ser así, debiésemos tener un antes y un después. Porque como hacía también mención Sebastián, la crisis en la que ya estaba Chile, y si tú le sumas esto, está dejando aún en mayor evidencia cómo la desigualdad del sistema no contribuye a generar un espacio de oportunidades que sea relativamente igualitario, ¿no? Es muy difícil pensar que va a ser idéntico para todos, pero mínimamente igualitario, ¿no? Que la gente esté en un nivel de igualdad de condiciones para poder vivir una vida relativamente digna, ¿no? Yo creo que va a haber, de alguna manera, un antes y un después, ¿no? Pero estamos, yo creo, todavía muy temprano en el proceso para saber hacia dónde, ¿no? Miguel, yo por ahí quería hacer un aporte en base a lo que decís de la igualdad y de la desigualdad. Por ejemplo, en Argentina, a través del hashtag Quédate en tu casa, o yo me quedo en casa, que son los hashtags más populares que existen a nivel no solamente virtual, sino también los medios de comunicación, también vienen difundiendo. ¿Cómo va a cambiar también ahora la metodología de ese quédate en tu casa? Porque una cosa es quedarte en tu casa, con todo lo que conlleva en la ciudad de Buenos Aires, estamos hablando de Capital Federal en Buenos Aires, pero otra realidad es la provincia de Buenos Aires, donde hay sectores muy pobres y sectores muy vulnerables, donde hay casos, por ejemplo, que viven, por ejemplo, 7 u 8 personas en una casa de un ambiente o de 2 ambientes, que es mucho más difícil, Sí. o que tienen 2 o 3 colchones. Entonces, una de las medidas que se está llevando adelante a partir de la semana que viene, que es lo que posiblemente se comunique a partir de la cuarentena obligatoria, donde se va a extender hasta el 12 de abril posiblemente, es el nuevo hashtag que va a decir quédate en tu barrio, ¿no? Porque la mayoría de los argentinos y argentinas que viven en la provincia de Buenos Aires, que pertenece a los sectores más vulnerables, son personas que salen a la calle. Digo, de hecho, muchos se quedan jugando al fútbol o sin cumplir la cuarentena dentro de su casa, porque recordemos que estas viviendas son muy precarizadas. Entonces, no es lo mismo, hoy escuchaba un analista político que decía, no es lo mismo el joven o la joven que se queda en la ciudad de Buenos Aires con toda la tecnología adentro de su casa, tranquilo, que una familia que tiene entre 7 y 9 personas en la provincia de Buenos Aires, donde no te queda otra cosa que salir afuera, ¿no? Que es un problema que también está afrontando la Argentina y el que el gobierno nacional está de alguna manera reflejando. No, yo creo que lo que tú comentas es una realidad de una buena parte del mundo, ¿no? El nivel de hacinamiento, hasta algún tiempo, no hace mucho leía que la vivienda básica promedio a nivel mundial no superaba los 36 metros cuadrados, ¿no? A nivel mundial. Y la cantidad de personas que viven en 36 metros cuadrados, también el promedio son 4 personas. Entonces imagínate lo que es eso, ¿no? Yo he tenido la fortuna de trabajar y vivir en muchos países del mundo, me ha tocado ver los slums, me ha tocado ver las barriadas, las favelas, en fin. Claro. Ahí todavía no sabemos el impacto que va a tener y lo difícil que es el quedarse en tu casa. No es que tú no quieras, pero es muy difícil quedarse dentro de tu casa, ¿no? Claro. Y aunque te quedes, eso no significa que estés a salvo de todo, porque te falta el agua, las condiciones de salubridad no son siempre las mejores, el hacinamiento básico nada más. Es decir, yo creo que volviendo también a la idea de los impactos, ¿no? Sí. Esta experiencia de confinamiento obligado en la que estamos todos no va a ser una experiencia igualitaria para todas las personas, ¿no? Yo estoy viviendo el confinamiento solo en una casa de 3 habitaciones, 2 baños, en un barrio que está muy bien. Soy súper afortunado, ¿verdad? Pero, claro, hay otras personas que tienen que vivir el mismo nivel de confinamiento, incluso más severo, en 36 metros cuadrados, ¿no? Sí. Y son muchas personas. Es otra la experiencia completamente. Totalmente. Claro, y eso teniendo en cuenta que en cualquier momento hay una persona de la vivienda que, bueno, pues que es positivo en coronavirus, tiene que estar aislado y las dificultades se complican todavía más, ¿no? Jas, nos habías
preparado, bueno, un par de imágenes para comentar, que creo que igual una de ellas nos puede indicar hacia dónde vamos o si esto va para mucho o va para poco, ¿no? Sí, una de ellas es de un medio de comunicación de un diario francés, que prácticamente lo que muestra es la calle vacía y da a entender que esto va a ser muy largo, con un titular que lo dice directamente. Esto es la forma en que el diario decidió comunicar la extensión del confinamiento que estamos viendo por otros 15 días. Esto supuestamente terminaba el 31 de marzo en Francia y va a terminar el 15 de abril, pero en mi opinión se va a extender más, porque el grupo de científicos que asesora al gobierno en realidad dice que deberíamos estar 6 semanas en casa. Sería, hasta el 15 de abril sería 4. Ahí estoy viendo la imagen. Ça va être long, es como que va a ser muy largo. Y después, por otro lado, les quería contar, primero, una cosa a rescatar, que venía escuchando todo lo de los cambios y que va a ser diferente, y el tema del hacinamiento y las diferencias. Y quiero también traer a colación el tema de las mujeres golpeadas, que hay un montón que están encerradas con los golpeadores, y también de los abusos infantiles. Veo que en Francia hay teléfonos y hay lugares a donde dirigirse, y vi que en Argentina el Ministerio de Género, que es la primera vez que Argentina tiene un Ministerio de Género, también hizo una campaña, incluso además de un teléfono, porque a veces las mujeres no pueden llamar, también hay un mail, hay un WhatsApp, o sea que celebro que Argentina esté tomando cartas en el asunto. Pero con respecto a las soluciones, que se está hablando poco de eso, y bueno, en Francia hay una persona que se llama Didier Raoult, que apareció hace poco en los medios. Es un infectólogo y es profesor universitario que estudia la microbiología, y él lo que dice es que encontró la cura para el coronavirus 19. Dice que lo que hay que hacer es mezclar un derivado de la cloroquina, que se llama hidroxicloroquina, junto a un antibiótico que muchos deben conocer, que se llama acitromicina, que por ejemplo a veces lo dan para las anginas. Y el gobierno francés, por ejemplo, ya lo aprobó para los pacientes que están infectados dentro del hospital en forma grave, ¿no? No es que la gente que está en su casa puede solicitarlo. Hay toda una discusión bastante intensa en el mundo científico a ver si esto sirve o no, porque en realidad este Didier primero lo probó en 24 pacientes y ahora está haciendo un segundo estudio con 80. Pero hay muchos colegas que dicen que en realidad es muy poco y que hay que esperar un poquito más para hablar de soluciones. No sé si en otros países hay alguna solución. Sé que en Argentina me contaba una médica amiga que se estaba probando, pero sin éxito alguno, así que no sé si va a ser fructífero o no. En España se están haciendo investigaciones y se está trabajando. Uno de los científicos comentaba hace pocos días que habían conseguido aislar el virus y que se está analizando, y de hecho se está tomando muestras de sangre a las personas que se han curado de la enfermedad para intentar, bueno, pues encontrar el antídoto. También a veces llegan los rumores o las informaciones difíciles de contrastar de que ya hay quien tiene la vacuna y que está esperando para comercializarla en el momento que sea necesario, y a los países con los que tenga más relación. Pero eso forma parte de la rumorología y no hay nada que sea oficial, ¿no? Que supongo que hay también, bueno, pues habrá las estrategias, como está viendo con algo aparentemente tan sencillo como son las mascarillas, pues que son difíciles de conseguir porque hay determinados países que ya las tienen reservadas o que ya las han comprado, al menos en la zona de Europa, ¿no? No sé si tenéis alguna información en vuestros países que esté pasando algo así, por ejemplo, en cuanto a material necesario. Aquí ha habido una falta de material, las mascarillas y ropa protectora en los hospitales. Eso ha salido a la luz, que aquí no ha habido lo suficiente y lo mínimo para proteger a los médicos y a las enfermeras. Y están intentando rectificarlo, pero
pero están experimentando dificultades en poner esto. Y acá en Chile también hay algunas denuncias de funcionarios públicos del Colegio Médico ha pedido también al Ministerio que acelere la compra de materiales. Lo interesante también, acá en Chile por lo menos ha pasado esto, es que hay algunos grupos o pequeñas empresas, emprendedores, en fin, que han intentado aportar usando nuevas tecnologías, en el fondo impresoras 3D y tratando de construir materiales para ayudar a los funcionarios de la salud. Y aunque por un lado muestra cuán precario es el sistema público también para garantizar estos materiales que son mínimos, por otra parte también es interesante ver cómo la sociedad civil o pequeños empresarios, en general son muchos jóvenes, logran crear soluciones también para esos problemas necesarios. Pero también es un asunto pendiente acá, por lo menos la falta de acceso de mascarillas, de delantales, en fin, todo eso se está transformando en un problema, y eso que recién estamos en etapas iniciales del contagio y de la atención de urgencia sobre todo. Sebastián, ese pequeño que tienes a tu lado, seguro que cuando sea más mayor recordará aquel tiempo que pasó en casa semanas sin salir, y seguramente se lo explicará, bueno, pues a su manera, ¿no? A otras generaciones. Claro. En España Yo he también estado, está dando... Sí, perdón, Miguel. Bueno, yo estoy involucrado ahora un poco siguiendo el ejercicio que se está ejecutando ahí en Cataluña, con el gobierno de la Generalitat, en coordinación con los espacios Makers y los Fat Labs y otros, están participando activamente en crear equipamiento médico en distintos niveles, ¿no? Y yo ahora también estoy articulando una red similar aquí en el área de la Bahía, para ir en asistencia a los sectores interiores de California y sobre todo a la parte norte de California, donde la infraestructura médica es mucho más deficiente. Pero sí, yo creo que ahí hay un rol también importante. Me parece que lo que se está haciendo en Barcelona es un buen modelo a repetir, porque ahí ya están involucrados todos los actores relevantes, es decir, están las patentes, están los procesos correctos que ya están comprobados, hay una validación de grandes empresas tecnológicas y también de institutos de investigación. Entonces, lo que se construye y se fabrica a partir de ese modelo va a funcionar, ¿no? Y es lo que estamos tratando de hacer aquí. De nuevo, aquí las dificultades que nos encontramos acá es que, a propósito de que la idea es que aquí todo sea coordinado por que la empresa privada sea lo que resuelva todo este tipo de problemas, nos hemos encontrado de nuevo con algunas trabas a nivel federal para articular el trabajo de estos makers. Hay muchas donaciones, es decir, hay empresas que han donado dinero para que esto pase, no se quieren vender estos productos, pero tenemos esta situación donde el gobierno prefiere darle la primera entrada a la empresa privada y no que las cosas lleguen gratuitamente, ¿no? Entonces, en situaciones como esta, donde tú empiezas a darte cabezazo en el muro porque no entiendes cuál es la lógica que está detrás de esto. Mientras tanto, ellos se definen quién puede ganar más dinero con esto, la gente se nos muere en los hospitales. Pero, de nuevo, ¿no? A propósito de que estoy en la República Independiente de California, no estamos bypaseando muchas de estas cosas y a fines de la próxima semana ya tendremos nuestro primero set de equipamiento, muchas mascarillas, guantes y trajes completamente sellados para la gente que está en primera línea atendiendo a los que están más graves, y que se van a despachar a 3 hospitales del norte de California. Muy bueno. Pero creo que es un ejercicio que hay que promover a nivel mundial porque invariablemente si la curva no se detiene, y en particular en los países con menor calidad de infraestructura médica, Sí, va a ser un problema. Va a ser un problema. O sea, alguien va a tener que aportar con mayor infraestructura. No hay otra solución. Sí, al hilo de lo que comentabas, en Cataluña precisamente se están haciendo
con impresoras 3D, pues las propias viseras de protección. También ha surgido aquí que hay unas máscaras de submarinismo que se vendían habitualmente en una gran cadena, en Decathlon, y quitándole lo que es la parte del tubo, pues se puede utilizar para conectar el oxígeno, o sea que con un adaptador hecho con impresora 3D. Es algo que, bueno, pues que está obligando a que ese ingenio, esa creatividad salga al paso para solucionar los problemas ahora mismo, ¿no? Sí, porque, bueno, Jesús, Sí. no solamente es tema de equipamiento, también ya lo hablábamos al inicio, el tema de los test, de los análisis para identificar a las personas que están ahorita ya infectadas con el propio virus. Como ya comentaron todos, se está evidenciando, ¿no? Todas las carencias que hay dentro de las propias estructuras de la sanidad y todo esto. Yo te compartí por ahí un par de imágenes que hablan del presidente, que yo también ya mencionaba en el caso de México, ¿no? Hablamos de que, bien o mal, en Latinoamérica se da mucho este caso de estrategia de comunicación política, ¿no? De personalizar todo y culpar o centrar toda la solución en una sola persona. En el caso de México, el famoso AMLO, que está por ahí, nuestro presidente. Y hablábamos que, volviendo también y conectando con lo que comentaban de la situación de viviendas muy pequeñas, en el caso de México, y como ya les decía, la economía es informal, es decir, que la gente vive al día. O sea, tú dejar de salir un día de tu casa es no llevar el sustento para ese día, ¿no? Hay mucha gente que vende en la calle, que vive de lo que venden ese día. Entonces ahí también el gobierno se ha visto en la necesidad de frenar un poco este tema de tener a todos y confinar a la gente en su propiedad, y eso también es complicado de verlo, ¿no? Y creo que eso nos va a obligar a repensar todo, como también ya ustedes han mencionado, y me quedo también con esas pequeñas migajas de sabiduría de cómo volvemos a cambiar todo desde las bases, ¿no? Porque ya quedó súper evidente que las instituciones están rebasadas y ahora el compromiso es volver a las bases, ¿no? Es decir, mi comunidad, como ya comentaba Omar, el tema del barrio, quédate en tu barrio, y ver de qué manera podemos reconectar con la propia familia, ¿no? Que a veces ni siquiera estábamos en casa porque teníamos que salir a traer la comida y trabajar, y ya estábamos tan desconectados, y eso está volviendo a replantear, como ya comentaban todos ustedes, una estructura nueva que ya decía Miguel, que ya no es lo que vendrá, es que ya es. Y eso nos ha hecho, por ejemplo, veo al pequeñito ahí con Sebastián y dices, es que ya nos ha permitido reconectar otra vez, ¿no? Y creo que de eso podemos sacar muchas cosas. Creo que tenemos que dejar a un lado esta personalización, es decir, que todo recaiga en una figura, en el caso de México, un presidente, una persona que toma las decisiones, tomar la responsabilidad desde las bases y ver de qué manera podemos atacar este problema, ¿no? No sé cómo lo vean también por ahí, ¿no? Hemos visto en las portadas de los periódicos que indicaban lo de todos juntos en distintos países, pero si miramos lo que está pasando, al menos en Europa, es que cada uno va por un lado. Pero yo creo que es un proceso, Jesús. Yo creo que, de nuevo, lo importante es mantener el diálogo, ojalá ampliar foros como el que tú estás construyendo con este tipo de conversaciones, diseminar los aprendizajes que ocurran en este tipo de foros, porque la verdad es que en general, bajo el modelo y la estructura que vivimos, es muy difícil esperar que las personas de pocos recursos o el ciudadano medio de clase media a nivel mundial tengan el nivel de conciencia planetaria que se necesita como para entender lo que nos está pasando en este momento, ¿no? Va a tomar un poco de tiempo. Yo creo que tenemos que confiar en que seamos capaces de poder dar un salto. A mí la experiencia, yo llevo mucho tiempo viviendo lejos de Chile, hay muchas cosas que son ajenas en el Chile de hoy, de cuando yo salí de allí. Pero ver, por ejemplo, el nivel de claridad y de la gente joven en Chile respecto de por qué no quieren seguir viviendo de la misma manera en que se ha vivido hasta ahora en el país, para mí es muy relevante. O sea, hay una expresión en Chile que dice que te cae la teja, ¿no? Como que, finalmente, esto es, ¿no? Entonces, esta idea de esperar de que la economía del chorreo finalmente funcione, no va a funcionar. No ha funcionado antes, no va a funcionar en este momento. Ya no fue. No fue.
Exactamente. Entonces, o se cambia el modelo o no. Y claramente, no depende exclusivamente de los personajes que son líderes hoy día en ninguna parte, ¿no? Depende es un ejercicio colectivo en el que todos tenemos que tomar responsabilidad, porque finalmente hemos sido nosotros los que hemos puesto a esos personajes en el poder, ¿no? Con participación o a propósito de nuestra falta de participación en estos procesos. Entonces, por ese lado yo creo que espacios como este tienen que ayudarnos a, uno, a dejar que la presión salga un poco frente a esta contingencia, pero que ojalá también sea un lugar donde encontremos la capacidad para aunar fuerzas, ¿no? Bueno, ahora somos personas que representamos distintas realidades, distintos lugares del planeta, ¿no? Nos convoca un idioma común, pero esta es una conversación que en cualquier idioma tiene que estar ocurriendo y debe estar ocurriendo, sin lugar a dudas, debe estar ocurriendo, ¿no? Porque claramente el sistema como está no nos ayuda, ¿no? Sí. Yo creo que también depende mucho... No, alguien quería hablar, perdón, ¿no? No, después lo acoto, sí. Bueno, vale. No, yo recogiendo lo que decía Francisco y Miguel, yo creo que hay que ver también cuánto tiempo dure esto y cuán profundo sea el golpe, ¿no? Porque si esto se extiende por un mes más, por ejemplo, el efecto quizás sea más acotado, pero si dura mucho tiempo, el cambio va a ser mucho más profundo, pero ya es patente. Acá en Chile, por ejemplo, respecto a lo que decía Francisco y al personalismo del presidente, ¿no? y de cómo responden los políticos frente a una situación como esta, acá en Chile se ha reforzado una tendencia que ya venía mostrándose desde el año pasado y desde la crisis del 18 de octubre, y es que los gobiernos locales han ido ganando mucha fuerza en un país que es sumamente centralizado. Chile es muy, muy centralizado y todas las decisiones pasan por la capital, Santiago, y dentro de Santiago por un par de comunas nada más o municipios. Entonces, los alcaldes acá han ganado una fuerza enorme y han logrado transformarse en líderes de políticos nacionales en las últimas semanas a raíz de esta crisis, porque también están llevando la voz de sus comunidades al gobierno central y lo han presionado muchísimo, al punto que fueron los alcaldes los que dijeron, ¿saben qué? Las clases no pueden continuar, listo, se acaban las clases. Al día siguiente el gobierno, en algunas comunas, no todas, y el gobierno al día siguiente tuvo que decir, bueno, ok, se suspenden las clases a nivel nacional. Y así un montón de otras medidas que se han ido adoptando se adoptaron en parte, gracias a la presión del alcalde. Quizás se hubieran tomado una semana después, pero adelantan procesos. Y yo creo que eso es el reflejo al final también de esa distribución de poder distinta, que acá en Chile va a cambiar irremediablemente. Después en algún momento tendremos un proceso para elaborar una constitución nueva y ahí yo creo que se va a plasmar de alguna forma. Pero si uno sigue haciendo zoom en ese cambio, va viendo cómo estas comunidades se fortalecen también. Y este proceso de estar enclaustrado es el más micro de ese cambio. Cuando tú miras la casa, digamos, y esas relaciones en las que estás, como decían ustedes, en un espacio cerradito y tienes que estar con tus hijos, y mucha gente ni siquiera había tenido tiempo para compartir a tus hijos, yo creo que ahí vas a empezar a valorar otras cosas. Por ejemplo, valorar el silencio. Acá en la cuarentena nos hemos dado cuenta de lo que significa una ciudad sin autos. Santiago es una ciudad que está llenísima de autos, llenísima. Y de repente dices, mira, puede funcionar esta ciudad quizás sin tanto auto y es mucho más amable, es mejor, y te estás coordinando con tus vecinos de otras formas para solucionar ciertos problemas, y estás pendiente del abuelito quizás que tú veías caminar por acá cerca o estaba en tu edificio y te preocupas de él ahora más porque definitivamente él no puede salir. En fin, entonces yo creo que si esto se extiende por más tiempo, quizás va a cambiar mucho las dinámicas sociales y eso va a ser bien interesante, bien interesante. Pues voy a pedir una última ronda de opiniones porque nos quedan prácticamente unos 9 minutos aquí de conexión. Me gustaría, bueno, pues que me comentaseis un poco cómo habéis visto desde vuestros respectivos países la evolución del discurso desde que empezó el primer caso hasta la actualidad. Si los mandatarios habéis visto cómo prácticamente se han ido transformando y donde dije digo. Sí. Bueno, en el Reino Unido un cambio radical a partir del lunes 16 de marzo.
el nuevo ministro de Hacienda ha invertido casi 500 billones de dólares en la economía. Están haciéndose, el gobierno está haciéndose cargo de 80% de los sueldos hasta 2.500 libras al mes. Hay otro paquete para los autónomos. Todo esto, yo creo que ha sido resultado de temor de una avalancha de muertos y además de perder el control social. Y también de críticas de otros gobiernos, como Macron se ve que amenazó con cerrar la frontera con Inglaterra. En el caso Entonces ya de... estamos en otro, donde el Estado ha vuelto como actor principal, ¿no? En el caso de Johnson ha pasado de decir que esto era una simple gripe a decir yo soy positivo en coronavirus. Bueno, Johnson, el primer ministro lo tiene. El jefe el ministro de Sanidad Pública británica, Matt Hancock, está contagiado. El primer científico del Servicio de Salud Pública, Whitty se llama, también lo tiene. Están apartados. Jesús, tú me pediste el hombre del día, que es un tal profesor Powis, él era, digamos, de segundo escalón, no era del primero, y era el primer encargado. Entonces hay mucha gente que lo tiene, amigos míos lo tienen, murió uno el miércoles, no sabemos si era el virus, él tenía otra enfermedad, pero porque no hay tests, no hay pruebas, ¿no? Dicen que hay 100.000 y pico, 120.000 casos, pues a lo mejor hay 500.000 de casos, no sabemos. Entonces esto ha cambiado y está cambiando, pero lo que yo quiero hacer, y hay sectores, también dicen aquí, yo soy enlace sindical, para el sindicato de profesores aquí, en mi equipo, y también hay rumores de grupos de trabajadores de la ciudad de Glasgow, del municipio de Glasgow, que es una ciudad de 600.000 personas, que hay grupos que han amenazado con huelgas y han hecho alguna huelga para pedir más control sanitario y más ayuda para más equipamiento sanitario para realizar su trabajo. No de servicio de salud público, sino de otros ámbitos. Gracias, Brian. En el caso de Jazz, en Francia, ¿cómo lo habéis visto? Bueno, Francia desde un principio fue en términos bélicos. Esto es una guerra, desde el primer discurso siguen basándose en que es una guerra, también porque es más sencillo, ¿no? Buscar un enemigo con el que luchar, cuando en el medio había unas elecciones legislativas que se decidieron no dar de baja y por eso también aumentó el pico. Entonces sigue hablando en términos bélicos, pero bueno, obviamente cada vez estamos en una situación más grave. Lo positivo es con respecto a las fake news, que quiero agregar esto porque el gobierno está haciendo una conferencia de prensa todos los días con información y eso en ese sentido creo que es positivo. Pero bueno, en términos de cómo se trata, no hubo mucha modificación en el discurso. Esto es una guerra y hacia allá vamos a combatir al enemigo silencioso, digamos. Omar, te voy a pedir apenas un minuto para tu reflexión también. Sí, en Argentina se han tomado medidas preventivas por parte del Ministerio de Desarrollo de Salud, quiero decir, de la Nación. El ministro de Salud en su momento había dicho que esperaban que sea mucho más tarde que llegue el coronavirus. Pero bueno, se han tomado algunas medidas preventivas muy importantes. También, como decía recién el colega, también se han tomado medidas económicas y el discurso ha sido siempre el mismo, el aislamiento social, la cuarentena obligatoria, y algo que llama la atención es que desde la oposición, algunas personas que no han votado al presidente Alberto Fernández, hoy tienen una imagen muy positiva del presidente, donde las encuestas vuelan por las nubes, a raíz del coronavirus y a raíz de las medidas que ha tomado no solamente en lo económico, sino también en lo social. Entonces eso ha repercutido también en la gestión y ha habido un Estado presente que de alguna manera goza de lo positivo. Pues muchas gracias, Sebastián. Apenas un minuto, si es posible. Sí. Bueno, acá no ha habido mucho cambio porque al gobierno yo creo que esto desde el punto de vista del manejo político le sirvió para pasar a controlar la agenda que había perdido hace mucho rato. Entonces, en ese sentido, no ha habido un giro desde su posición sobre cómo enfrentar la crisis. Desde el primer momento le dieron una gran gravedad al asunto y con un mensaje que a mi juicio era el correcto. Sobre la estrategia, tampoco ha cambiado demasiado. El gobierno apuesta a confinamientos y cuarentenas muy locales, a aislar, testear mucho. Todavía no hay un giro en eso, pero habrá que ver si es que resiste mucho rato.
Muchas gracias, Francisco. Daniel. Ya lo he dicho varias veces, no me alargo. La noticia fue hoy, el presidente cambió el discurso y ya dijo quédense en casa. Lo había estado, como ya les comenté, tratando de detener por el tema de la realidad en México, pero ahora ya ha dado ese giro, ¿no? Y va a ir por ahí un poco por los casos que se están presentando. Miguel Raimilla. Bueno, aquí tendremos la realidad paralela del presidente, que él habla en su cosmovisión de todo, pero afortunadamente, y donde todo está bien, por supuesto, y él quiere abrir el país para Semana Santa. Pero afortunadamente los estados, como mencioné antes, están tomando un rol mucho más protagónico y están tomando mucho más control también de la información que debe llegarle a las personas, y están siendo más proactivos de imponer mayor grado de restricción, de quedarse en su casa y tal. Entonces, yo creo que invariablemente vamos a sufrir esta crisis con estas dos realidades permanentes, porque mientras Trump tenga acceso a un micrófono va a seguir diciendo las mismas estupideces que dice siempre, ¿no? Eso es. Pues vamos a quedarnos, si os parece, con una viñeta que se ha publicado hoy en las últimas horas. A ver si nos da tiempo a compartirla. Aquí la tenemos, es una de Clay Bennett y no la vamos a poder ni ver. Yo creo que sí. Bueno, a ver si es posible. Que resume un poco lo que comentaba Miguel ahora mismo. Aquí la tenemos. Escuela pública cerrada, cerrado, y la boca de Trump que no se cierra nunca, ¿no? Quizá refleja un poco, bueno, pues eso que comentaba ahora mismo Miguel. Y con esto, pues agradeceros la participación en este encuentro a Miguel Raimilla desde San Francisco Bay Area, Francisco Daniel Martínez, que es de México, Sebastián Aguirre de Chile, Brian Gibson de Escocia, Jas Bronstein desde Francia y Omar Villalonco desde Argentina. A todos, muchísimas gracias. Y gracias a ti, Jesús. Gracias por la invitación. Gracias a todos por la conversación. Gente, aguante. Bueno. Un gusto. Muy placer, bueno. Jesús. Un abrazo. Cuídense mucho. Local. Noticias locales con interés global. Especial epidemia mundial de coronavirus. Cuando termine todo esto, no seremos los mismos, pero seremos mejores.